Muy buenas tardes con todos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué alegría volvernos a conectar en una tarde con mi pastor. Otro programa más que estamos seguros que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Estamos desarrollando un tema muy interesante, la historia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Y estamos disfrutando con cada entrevista que estamos haciendo a siervos del Señor, pero que también fueron protagonistas de los grandes acontecimientos que acompañaron en esta hermosa historia a todo este movimiento del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre la historia de la Alianza Cristiana y Misionera desde sus raíces, Cahuapana, Huánuco, y cómo luego empieza un movimiento precioso en la ciudad de Lima que se conoce como Lima al Encuentro con Dios. Todavía estamos hablando de la antesala de ese gran movimiento y yo creo que en esta tarde vamos a disfrutar grandemente entrevistando a un siervo del Señor, a un pastor muy querido. Y antes de mencionar su nombre, permítanme darles algunas referencias de este pastor. Nació en 1955 en la ciudad de Lima. Sus padres se convirtieron en el año 1962, cuando él tenía apenas 7 años, y él se convirtió al año siguiente a los 8 años de edad. Creció en su infancia y adolescencia en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Lince en los primeros años previos al movimiento de Lima al Encuentro con Dios. A los 11 años fue invitado para ser como un coordinador del programa de los niños, como el pastorcito de los niños, para empezar una labor muy linda con el ministerio infantil en la iglesia. A los 13 años formó parte del ministerio de adolescentes de la misma iglesia. Ya a los 17 años ya era miembro del cuerpo de liderazgo de la JAC de ese tiempo. A los 19 años se fue a estudiar al Instituto Bíblico de Buenos Aires, y a los 20 años retornó para empezar los estudios en lo que hoy se conoce como el CEBAP, que era precisamente el inicio de este seminario en el Perú. A los 21 años, siendo muy joven todavía, en el año 77, fue enviado para apoyar en el liderazgo de la Alianza de Pueblo Libre. Y en el año 78 fue enviado con otros hermanos más para empezar la obra en la Alianza del Agustino. Así que su vida ha sido una vida de constantes desafíos. También fue fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del RIMAC en el año 1981, cuando tenía apenas 25 años y estaba recientemente casado. Fue pastor también de jóvenes en la Iglesia Alianza de Arequipa en el año 1987, y a fines de ese mismo año asumió la responsabilidad como pastor titular de esa misma iglesia, la Alianza de Arequipa. En el año 1993 fue invitado juntamente con su familia para ser pastores titulares de la Iglesia Alianza de San Miguel, función que cumplen hasta la actualidad. Qué maravillosa referencia para hablar de un gran hombre de Dios, el pastor Gustavo Chiang, a quien le damos la cordial bienvenida. Pastor Gustavo, bienvenido, Dios te bendiga. Un saludo, por favor, para todos los hermanos que te están viendo por esta transmisión. Muchas gracias, Pastor Antonio. Gracias por la invitación a participar de estas tardes con el pastor. Y para mí es un privilegio poder estar con ustedes aquí en esta iglesia que el Señor ha bendecido tanto en estos años, y ha permitido también que sea referente para otras congregaciones de cómo fundar una iglesia, cómo expandir una iglesia y cómo influenciar ya no solamente a una comunidad cristiana, sino a toda una comunidad en todos sus alrededores. Para mí es una bendición poder compartir parte de la historia de la Alianza, principalmente en Lima, y también su expansión más allá de esta ciudad. Amén, pastor. Gracias por separar tu tiempo para estar con nosotros, y gracias también por tus palabras. Bueno, yo he leído varias veces la historia de la Alianza. Bueno, también aún en el seminario hay un curso que estudiamos todos de la historia de nuestra denominación. Pero volverlo a leer
y ya con toda la experiencia y el conocimiento que hemos alcanzado, ha sido muy emocionante. Detalles que pasaron antes, ahora las observo porque me ha tocado ser pastor también por 23 años y definitivamente observo que hay un movimiento del Espíritu Santo en todo esto. Entonces la historia de la Alianza tiene fechas importantes: 1925 Cahuapanas, 1926 Huánuco, 1930 empieza la oficina de la Misión Alianza en Lima. Hay un movimiento muy interesante. En 1955 el presidente de la Misión Alianza empieza reuniones en su casa. En 1957 se abre la Iglesia Alianza de Lima, que es la Iglesia Alianza del INSE, ¿no? Y empieza todo un movimiento muy lindo que definitivamente hoy se traduce en muchas iglesias que han sido plantadas no solamente en Lima, sino en todo el Perú y aún en todo el mundo, ¿no? Porque la gente del movimiento de LED prácticamente se ha esparcido por el mundo entero. Usted, pastor, estuvo en la antesala de ese movimiento de Lima al encuentro con Dios. Usted, como me decía el pastor Pepe, hay cosas que uno las conoce por historia o llega y mira lo que está sucediendo, pero hay algunos que lo pueden mirar desde la perspectiva de oveja, ¿no? que experimentaron, que estaban en ese movimiento, que no estaban cargados con toda la teología, con todo el conocimiento bíblico, pero estaban viviendo una experiencia muy especial en ese lugar. Usted, que estaba niño, adolescente, ¿cuál fue su percepción de joven frente a todo ese mover de Dios que estaba aconteciendo en la Iglesia Alianza del INSE? Gracias por la pregunta, Pastor Antonio. Sí, como usted está mencionando, yo conocí al Señor 10 años antes que empiece Lima el encuentro con Dios. Wow. Y eso me permitió conocer una iglesia de la Alianza, vamos a decir, tradicional, convencional, donde en aquella época lo normal era tener un solo pastor y una congregación grande, era una congregación de 100 hermanos, ¿no? Por lo tanto, cuando yo me convertí con una congregación de poco menos de 60 personas, a cuando empieza Lima en el encuentro con Dios, que era una congregación de 130, entonces ya habíamos duplicado la membresía. Wow. Y podíamos considerarnos una iglesia grande en Lima, ¿no? Pocas iglesias superaban ese número en la ciudad de Lima en ese entonces. Puedo pensar en la iglesia pentecostal del Rímac, puedo pensar en la iglesia Maranata de la Avenida Brasil y quizás la iglesia de la Asamblea de Dios de La Victoria. Pero el resto eran congregaciones así, de 100 para abajo, ¿no? Wow. Por lo tanto, la Alianza era considerada una de las iglesias grandes de esa época, ¿no? Sin embargo, nosotros, después de haber tenido 2 pastores muy consagrados al Señor, como don Samuel D'Amico de la Argentina y del pastor Manuel Gatica de Chile, quedamos sin pastor los años 71 y 72, ¿no? 2 años en los cuales la iglesia estaba sin un rumbo claro de a dónde ir. No significa que no nos seguíamos congregando, teníamos nuestros cultos dominicales, la escuela dominical, las reuniones juveniles, tanto es así que aún en esos años empezó ese club de adolescentes, a la cual usted hizo alusión hace un instante, en el cual formé. Debía ir la iglesia, fue creando un ambiente de cierta conformidad, ¿no? Con lo que se tenía, porque no aspirábamos a más, ¿no? Nos comparábamos con otras congregaciones de aquel entonces y decíamos, somos una iglesia que está en el tercio superior, ¿no? Claro. Sin embargo, sabíamos que algo estaba faltando, ¿no? Y cuando don Ken Letourneau, en aquel entonces, vino en una de sus visitas periódicas a Lima,
nos desafió a decir cuál es el siguiente paso, ¿no? Y él es el que planteó la idea de poder empezar un programa agresivo de evangelización y al mismo tiempo un cambio de local. No cambio de ubicación, sino cambio de local, lo que él implicaba construir un nuevo templo, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿con qué? ¿Y dónde? ¿No? Para nosotros el templo que teníamos, que era una casona antigua de Lince, que había pertenecido a un exalcalde de Lima, era bastante insuficiente, ¿no? Tener ya un culto lleno y estar abriendo un segundo culto nos parecía estar haciendo mucho. Sin embargo, él planteó ese desafío. Y luego, en coordinaciones con la Misión Alianza, se habló de la necesidad de tener un pastor. Y fue así como en febrero del año 73 llega don Alfredo Smith con su esposa y su familia, sus 3 hijos, a hacerse cargo de la iglesia. Para nosotros eso fue toda una conmoción, ¿no? Tanto es así que un sector de 20 o más hermanos estuvimos en el aeropuerto Jorge Chávez dándole la bienvenida a la familia pastoral, muy emocionados. Después de 2 años de no tener un pastor. Después de 2 años de no tener pastor, exacto. Y luego el impacto, ¿no? De ver al pastor Smith en el púlpito dictando cátedra de Biblia, ¿no? Quiero contarte, pastor, que durante esos 2 años, sin pastor, desfilaron por el púlpito del Lince muchos pastores y misioneros, algunos de la Alianza y otros que no eran de la Alianza, ¿no? Teníamos la Misión Alianza, que ya tenía su sede en Lima, entonces cuando había uno de los misioneros que más o menos dominaba mejor el castellano, él se paraba en el púlpito y nos compartía el mensaje de la palabra. Pero también hemos tenido pastores como el pastor Federico Muñoz, que ya está con el Señor, que era pastor de la iglesia Maranata, predicando en los cultos del Lince. El pastor Lucas Muñoz de las Asambleas de Dios del Perú, predicando en el púlpito del Lince. El pastor Moisés Segarra, que entonces era el director de Juventud para Cristo, predicando en el púlpito del Lince. Es decir, una variedad de predicadores, lo cual a muchos podrían emocionar, pero también te dice algo. No tienes una dieta pareja del mensaje de la palabra, ¿no? Hoy un tema impresionante, mañana otro tema impresionante, pero no un hilo de enseñanza. Y la presencia del pastor Alfredo con su ministerio de predicación y enseñanza, de alguna manera uniformó. Exacto. Él llega y empieza a predicar. Uno de sus primeros estudios largos fue la carta a los romanos, luego el libro de Isaías. Nosotros nunca habíamos estudiado un libro profético hasta entonces todavía en el púlpito ni en la academia bíblica. Entonces, todo eso fue un desafío, ¿no? Qué lindo. Y él nos fue cambiando nuestro paradigma y nuestro molde de lo que era un discipulado en la palabra, ¿no? Todo esto es antesala. No, ya estoy hablando del año 73. Ok, pero digamos que la preparación bíblica fue también un factor importante antes de hacer todo este plan de expansión. Antes de que llegue el pastor Smith, nosotros estábamos en una iglesia convencional. ¿Qué te digo por convencional? Un culto domingo en la mañana, un culto domingo en la noche, un miércoles de oración. Okay. Eso era todo. La escuela dominical para niños y adultos el día domingo, ¿no? Entonces, tu presencia en la iglesia se circunscribía a 2 días. El día domingo, mañana y noche, si es que ibas al segundo culto de la noche, que generalmente era de corte evangelístico, y el día miércoles, ¿no? Ya a nivel de grupos homogéneos estaba la liga femenil, que podía ocupar una vez por semana o cada 15 días. La JAC. Y la JAC, que era religiosamente todos los sábados, a la cual se añadió el grupo de adolescentes, que no existía, ¿no? Entonces ya era el grupo de adolescentes y el grupo de jóvenes, ¿no? Pero fuera de eso no había, digamos, una sistemática forma de enseñar las escrituras. Dependíamos mucho de los manuales hechos, generalmente traducidos del inglés, distribuidos por la editorial ELA o la editorial Bautista, ¿no? Entonces esa era nuestra
nuestra fuente de instrucción. Ok, ahora es interesante porque le voy a hacer una pregunta que de repente puedo yo imaginar cuál es la respuesta. Los hombres de Dios que fueron de alguna manera preparando el camino, desde los Slater en el año 57, Ken Opperman en el año 60, Manuel Gatica en el año 64. 63, 64. Primero Samuel D'Amico, 63. Samuel D'Amico, perdón, y luego Manuel Gatica hasta el año 70 más o menos. Exacto. Y luego ese periodo donde creo que algunos misioneros estaban a cargo, los Slater, tal vez. Tomás Slater, ¿no? Tomás Bowden. Sí, ellos estaban como interinos durante ese tiempo, ¿no? Hasta que en el 73 llega don Alfredo Smith. Mira, ya que me hace la pregunta, sí. Ahí hay algo que muchos quizás no recuerdan, que ese año 62, con el pastor Samuel D'Amico, se forma la primera semilla del Imán de Encuentro con Dios sin que todavía se conciba la idea de él. Así es. ¿no? Él organizó un año de campañas todos los meses, una semana cada mes, durante todo un año. Wow. ¿no? Eso era una locura en el mundo evangélico en aquel entonces, ¿no? Sostener un año de campañas ininterrumpidas, una semana de domingo a domingo. ¿Eso es lo que se conoce como evangelismo a fondo? No, todavía no. Todavía no. Eso era solamente propio del INSE. Okay. Entonces, con la ayuda de la misión Alianza y ese empuje que tenía el pastor Samuel D'Amico, se pensó en un año agresivo de evangelismo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la iglesia del INSE eran 4 familias, ¿no? Nada más. Y nosotros vinimos a ser la 5ª familia, ¿no? La familia Ley que llegó al INSE, y que más o menos entre las 5 familias formamos un grupo de, digamos, 50 o 60 hermanos, ¿no? Wow. Pero ya teníamos la referencia de que podía haber una forma de hacer evangelismo en forma agresiva. Claro. ¿no? Luego en el cambio, en el 64, cuando llega el pastor Manuel Gatica, él más que un evangelista era un maestro de la palabra. ¿no? Un maestro y sobre todo un pastor. Esos que te visitan, que oran por los enfermos, que te aconsejan, que discipulan. Mira, discipuló a 2 tías mías en el teclado, que finalmente fueron las tecladistas de la iglesia. A una de ellas la convirtió en la secretaria de la iglesia. A mi madre, a 2 tías mías la convirtió en maestra de escuela dominical, ¿no? Es decir, era un maestro discipulador. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué bueno que después de un evangelista llegó un pastor, ¿no? Exacto. Para poder hacer un complemento muy lindo. Un pastor maestro, exacto. Pero durante su época, justamente vino lo que hiciste alusión en su instante, evangelismo a fondo, una cruzada evangelística interdenominacional que fue visitando diferentes países de América Latina y llegó a Perú, ¿no? Y en Perú logró aglutinar a las principales iglesias evangélicas de ese entonces para hacer esa cruzada durante ese año 67. En ese año 67 se hizo por primera vez un evangelismo tan fuerte, tan agresivo, que involucró a muchas iglesias. Se contrató un coliseo para poder tener esas grandes cruzadas, y a todas las iglesias se les invitó a que participen con consejeros, con acomodadores, o lo que llamamos ahora anfitriones, ¿no? Y también gente para la alabanza, la música. Justamente al pastor Gatica, que era un hombre que le encantaba la alabanza, él venía de la iglesia Temuco, Chile, donde, tú sabes, tienen el coro polifónico de Chile, ¿no es cierto? Entonces, él formó un coro unido de todas las iglesias evangélicas de ese entonces. Wow. Entonces, ese coro fue realmente algo por primera vez visto en el mundo evangélico en el Perú, ¿no? Compuesto por tantas voces y cantando a 4 voces, un coro tan inmenso que realmente llenaba todas las noches de campaña. Pero al final de toda esa cruzada, lo importante es que la iglesia del INSE, de una congregación de 60 a 65, se convirtió en una iglesia de 120, 130, porque cosechó mucho del fruto evangelístico de esa cruzada internacional. Wow, entonces, y que quedó en la iglesia. No es que pasaron, sino quedaron en la iglesia. Excelente. ¿no? Y a eso es lo que yo me estaba refiriendo, amado pastor. Todos estos hombres de Dios que hemos mencionado, ¿no? Los Slater, Samuel D'Amico, Manuel Gatica, el mismo pastor Ken Opperman, ¿no? Que también desarrolla toda un proyecto juntamente con
con este empresario Leternuk de lo que fueron los templos grandes. Todo esto es antesala del Lima al encuentro con Dios, ¿no? Es como que cada uno de estos pastores hizo una contribución significativa que hiciera pues que este embarazo creciera y que finalmente diera a luz Lima al encuentro con Dios. O sea, no sucedió de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Hubieron factores antes de Lima al encuentro con Dios que preparó a la iglesia. Entonces, un poco retomando algunas cosas que usted ha dicho, ¿cuáles serían algunos de esos factores que acompañaron a la previa, ¿no?, de Lima al encuentro con Dios? Bueno, tú habrás escuchado, querido pastor, que don Ken Opperman era un visionario, ¿no? Yo te digo que más que un hombre de púlpito, más que un maestro, más que un pastor, inclusive ovejero, él era un visionario, ¿no? Y él decía, todas las familias del Perú, desde Tumbes hasta Tacna y la sierra y la selva peruana, tienen por lo menos un familiar en Lima, ¿no? Entonces, si nosotros alcanzamos Lima a través de ese familiar que tiene cada familia del Perú, llegamos a todo el Perú. Ese era su pensamiento, ¿no? Entonces, por eso él siempre pensó en concentrar el esfuerzo, y tú sabes que el principio de concentración de esfuerzos es uno de los principios de Lima al encuentro con Dios. Él pensaba que concentrando esfuerzos en Lima íbamos a poder llegar progresivamente a hacer un impacto en el país. Entonces, él con esa misión es que funda la iglesia en Lima y que llega a ser la iglesia en Lince con el tiempo, ¿no? Pero al pasar los años, él no perdía esa visión y le preocupó hondamente que la iglesia se haya quedado sin pastores o 2 años. Pero ahí voy a lo segundo. A esa visión original que este hombre de Dios tenía, viene también esta etapa de humillación de la iglesia. Porque quedarte sin pastor es una forma de humillar a la iglesia. Claro. ¿No? Y entonces la iglesia en Lince, que hasta cierto punto en la parte humana y carnal, lastimosamente hablando, se había pensado a sí misma como una iglesia grande, una iglesia modelo. Al quedarse sin pastor vino la humillación, ¿no? El quebrantamiento, ¿no? Ese quebrantamiento, esa humillación nos llevó a doblar rodillas, ¿no? Y en esos 2 años, los cultos de oración, las vigilias de oración, los ayunos y también el surgimiento de las células de oración en hogares fue la característica, ¿no? Yo te diría que experimentamos por primera vez una oración agónica, una oración de clamor, ¿no? Donde decíamos, Señor, si hemos pecado, perdónanos, límpianos, danos un pastor, danos un siervo tuyo, ¿no? Danos una visión. Íbamos a retomar los orígenes de la iglesia, que surgió como una inquietud de 2 parejas de misioneros para luego convertirse en una congregación y luego tener ese despegue en el año 62 que no se había vuelto a repetir hasta el 67, y después había tenido una especie de parálisis hasta la fecha, ¿no? 71-72. Entonces, cuando empieza Lima el encuentro con Dios, ¿cómo empieza? Primero llega don Eugenio Kelly, el primer coordinador de Lima el encuentro con Dios, canadiense que venía de Colombia, donde él había vivido Colombia, o mejor dicho, evangelismo a fondo en Colombia. Él había experimentado eso, ¿no? Y él llega antes que el pastor Smith, como a preparar el terreno, ¿no? Él, aunque no era un hombre de púlpito, pero un hombre muy motivador y un visionario también, igual que don Ken Opperman. Entonces nos animaba, nos exhortaba, nos animó inclusive a participar de otros esfuerzos evangelísticos internacionales. Durante esos años, 71 y 72, se hicieron las grandes cruzadas del hermano Pablo, 2 veces en el gran coloso de Hacho, ¿no? Y también la campaña de Luis Palau en el estadio, en un estadio, y luego posteriormente, años más atrás, en el estadio Alianza Lima, recién inaugurado, ¿no?
Entonces, ese salir a hacer evangelismo otra vez en forma masiva nos devolvió la memoria a lo que el Señor era capaz de hacer, ¿no? Pero no teniendo pastor, evidentemente era difícil retener ese fruto. Entonces, cuando llega el pastor Smith y empieza sistemáticamente los estudios bíblicos, nos dimos cuenta que eso era lo que nos faltaba, ¿no? Así es. Estudiar la palabra en forma ordenada y que era el mejor discipulado de retención o conservación de resultados, como se llamaba en aquel entonces, a los frutos recién convertidos. Aquí una anécdota. El pastor Emid estaba muy preocupado porque la escuela dominical de niños funcionaba bien. Hasta adolescentes más o menos bien. Pero jóvenes y adultos brillaban por su ausencia en la escuela dominical, ¿no? Wow. En la reunión, en la clase no había clase de matrimonio, en la clase de hombres, 4 hermanos. La clase de mujeres, como siempre, 8 hermanas o 10 quizás, un poquito más que varones, ¿no? Jóvenes, casi nadie, ¿no? Y él se preocupaba por qué la gente no viene a los estudios bíblicos aún siendo domingo, un día feriado, Claro. ¿no? Y entonces, un día en una conversación coloquial ahí en casa de mis abuelos, él preguntó, cuando la gente termina el colegio aquí en el Perú, ¿a dónde va? Y le dijeron, a la universidad. No, la universidad sería como el instituto bíblico, dijo. ¿Y no hay algo intermedio entre la universidad y el colegio? Y entonces le dijeron, en ese entonces estaban de moda las academias preuniversitarias, no sé si te acuerdas. Claro. Entonces va a la academia preuniversitaria. Y el pastor a mí se quedó, academia bíblica. ¡Qué bonito! Y ahí se conectó, ¡Qué lindo! ahí se incorporó el término academia bíblica al estudio bíblico para jóvenes y adultos. Ajá. O sea, sacó los estudios bíblicos de la escuela dominical para que la escuela dominical se convierta para niños solamente, porque el nombre sugiere niñez, ¿no? Escuela. Claro. Sí, pues. Pero convirtió el estudio bíblico de jóvenes y adultos en la academia bíblica. Qué interesante. Y tú sabes que ese nombre ahora es universal. Sí, ¿no es cierto? definitivamente. O sea, antes de ese entonces, la academia bíblica como término evangélico o término eclesiástico no existía. O sea que academia bíblica es un término propio del Lima del Encuentro con Dios. Nació en Lima del Encuentro con Dios, ¿no? En una conversación Claro. donde el pastor mostraba su preocupación de por qué los jóvenes adultos no iban al estudio bíblico. Qué tremendo, qué tremendo. Y Qué entonces interesante. esa academia bíblica empezó primeramente una vez por semana en esa época, pero luego cuando empiezan las primeras campañas de Lima en el Encuentro con Dios, allá en octubre del año 73, con el pastor Francisco Pérez, que ya está con el Señor, se tuvieron 15 días de esfuerzo evangelístico, domingo a domingo, lunes de descanso para que el predicador respire y martes retomar la campaña hasta el siguiente domingo. 15 días de campaña y 3 días de academia bíblica durante 2 semanas, o sea, 6 clases. Wow. Martes, jueves y sábado, academia bíblica. Eso estaba intenso, ¿eh? Intenso, ¿no? En 6 días, ¿no? En 2 semanas, en 6 días, en 2 semanas, se concentraba lo que hoy se conoce como mi nueva alianza con Dios, ¿no? Entonces, que es el curso de preparación para el bautismo. exacto. El curso se llamaba Verdades Fundamentales, ¿no? Verdades Fundamentales de la Fe, que eran 6 clases intensivas, y luego el curso de bautismo, posterior a Verdades Fundamentales, el curso prebautismo para bautizarse, ¿no? Entonces, a partir de entonces eran 15 días de campaña y 15 días de academia bíblica repartido en 6 clases, ¿no? Donde entonces en forma intensiva se preparaba, y esos hermanos recién convertidos en su primer amor y con esas bases de esos cursos de verdades fundamentales de la fe, estaban hambrientos y sedientos de traer a sus familiares, a su círculo de amigos, a la iglesia, ¿no? Entonces, imagínate tú, te convertías en los primeros 15 días del mes. Los segundos 15 días del mes te daban una intensiva preparación
de la palabra, y los otros 15 días tenías para traer a tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Wow. ¿No? Wow. Durante 15 largos meses. ¿Eso fue el año? Octubre 73 hasta diciembre del 74. ¡Wow! 15 días cada mes, campañas intensivas con evangelistas, Sí. que no necesariamente, Antonio, eran evangelistas ranqueados, como diríamos nosotros, ¿no? Mire, ve. Eran pastores de iglesias de Chile o de la Argentina o de Centroamérica que fueron desfilando. Algunos muy buenos oradores, otros sencillos hombres de Dios, pero compartiendo el evangelio. Pero es como que si los campos ya estaban listos para la cosecha, ¿no? Estaba listo para la cosecha. Ahora, pensando un poco en los factores que estábamos hablando, podríamos mencionar entonces una visión, ¿no?, muy grande, Una visión, ¿no?, de querer conquistar el Perú, Lima y el Perú, una pasión evangelizadora, ¿no? Un corazón pastoral, ¿no?, de discipulado, de pastoreo, una vida de oración profunda, ¿no? Creo que son los factores que fueron acompañando en esta antesala para un movimiento tan impactante, porque hacer un trabajo evangelístico desde octubre de un año hasta diciembre del otro año realmente se requiere una preparación, y Dios estuvo preparando la iglesia, ¿no? Y allí la oración, Antonio, fue la parte clave, porque fue la característica de esos 2 años de desierto sin pastor. Sí. Y cuando llega el pastor en mí, no se perdió ese espíritu de oración. Qué lindo. ¿No? La oración seguía permanentemente. Mira, antes de que empiece el culto, y en ese entonces los cultos empezaban 8 de la noche, no a las 7:30 o 7 como ahora, 8 de la noche recién. A las 7, 6:30 o 7 de la noche tú veías gente llegando al templo y sentándose en los... ¿Qué diría? En el filo de las jardineras que había en el antiguo templo del Lince, Orando. grupitos orando, arrodillados, orando. En casas orando. Amén. Amén. Había un hermano que manejaba un camión de carga y en cierta ocasión no había dónde orar y se metieron al camión a orar. Wow. Tanto es así que un día estaba orando un grupo de 6 o 7 dentro del camión, en la noche, estacionado ahí en una calle, y pasó un patrullero y vio el camión estacionado. Se acercaron al camión y escucharon voces adentro y pensaron que eran ladrones o algo por el estilo, y les tocaron la puerta para ver qué estaban haciendo ahí. Cosas como esas, ¿no? Wow. La oración estuvo antes de empezar el movimiento, durante y hasta hoy, Amén. ¿no? Amén. Y es que la oración quebranta, Así es. te hace reconocer que no eres tú, Así es. no es la metodología, no es el predicador, Es Dios. no, es Dios. Amén. ¿No? La oración es la expresión de la impotencia personal para decir, Señor, tienes que hacerlo tú, porque yo no puedo hacerlo. Y la confianza de que Él es el que tiene todos los recursos que necesitamos. Exacto. Y el otro factor que no quiero pasar por alto es la formación bíblica, ¿no? La preparación bíblica, porque creo que eso también les permite conocer el corazón de Dios. No solamente a Dios, sino lo que Dios quiere para la humanidad. Y por esa razón se gestó esto que terminó prácticamente convirtiéndose en un gran movimiento del Espíritu, Lima al encuentro con Dios. Vamos a seguir hablando del movimiento, pastor, pero ahora vamos a ver un video que nos habla sobre la historia del movimiento Lima al encuentro con Dios, y luego seguiremos con algunas preguntas para nuestro querido pastor Gustavo Chiam. Lima al encuentro con Dios es la respuesta a la oración de una iglesia unida que quería ver su ciudad alcanzada con el Evangelio de Cristo. La misión Alianza Cristiana y Misionera ingresó al Perú en 1923, pero no fue hasta 1958 donde Dios abrió las puertas en Lima. Cristianos que llegaban del interior del país buscando dónde congregarse, formaron un grupo de oración bajo la dirección de la misión. Este grupo se convertiría en la primera iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la ciudad de Lima, en la cuadra 23 de la avenida Arequipa del distrito de Lince.
La Iglesia Alianza en Lima, desde sus inicios, se caracterizó por la oración, esfuerzos evangelísticos y entrenamiento de líderes nacionales. Esto permitió el crecimiento y la extensión de nuevos centros de predicación por la ciudad. Pero a inicios de los 70, fuertes pruebas vinieron sobre la iglesia. La crisis llevó a la iglesia a la oración y un espontáneo movimiento de clamor se extendió por la congregación. En 1973, Dios contestó estas oraciones y Dios puso una visión en el corazón de los líderes: el programa Lima al Encuentro con Dios. Era una serie de campañas evangelísticas acompañadas de educación bíblica y discipulado sistemático para lograr un crecimiento consistente en la iglesia de Lince. Esto se extendería a los distintos lugares de la ciudad. Este plan de alcance estuvo dirigido por el pastor Alfredo Smith, Ken Opperman, Roy Leternieu, Eugenio Kelly, Ricardo Abrams, Federico Kowalczuk, Arnaldo Cook y muchos líderes nacionales. El fruto de estos esfuerzos es que hoy somos 88 iglesias, entre oficiales, en desarrollo y zonales. Alrededor de 47,000 miembros, usando sus dones, profesiones, brindando sus casas, ofrendas, etc., sembrando con sus propias vidas el Evangelio de Cristo. Gracias al Seminario Bíblico Alianza, hemos levantado nuevas generaciones pastorales y capacitado bíblica y teológicamente a otros siervos fuera de nuestra denominación. Las iglesias LED, a través de sus colegios, proyectos sociales, servicios a la comunidad, etc., están respondiendo a las necesidades de nuestra sociedad. LED ha influenciado con sus principios a nivel nacional e internacional. Estos 10 principios LED han marcado nuestros 45 años y han servido para unificarnos como iglesias y mantenernos en la misma visión. Cada iglesia desde su lugar es un testimonio vivo del poder de Cristo, trabajando con pasión para que cada persona tenga su encuentro con el Señor. LED es la muestra de lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Anhelamos seguir siendo un movimiento que influencie a una sociedad cada vez más secularista y continuar levantando iglesias LED en cada ciudad del mundo. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. Qué hermoso video hemos visto, definitivamente nos inspira de tal manera que nos hace volver a vivir, ¿no?, cada una de esas experiencias, aunque no hemos estado tal vez presentes en esos acontecimientos, pero nos hace soñar, nos hace imaginar. Pero estamos entrevistando a uno que sí estuvo allí, que vivió esas experiencias, que registra este interesante, inspirador video. Estamos entrevistando al pastor Gustavo Chiang y vamos a continuar con la entrevista. Pastor Gustavo, ¿qué principios o valores fortalecieron, ¿no?, o consideraron priorizar las iglesias de Lince, de Pueblo Libre, ya que fueron las primeras iglesias que empezaron a surgir en este movimiento de Lima al Encuentro con Dios? Gracias, pastor. Mire, ya hemos mencionado el fortalecimiento de la oración. Así es. El pastoreo de la palabra en el púlpito y también en la academia bíblica, el discipulado. La pasión, ¿no?, evangelizadora. Y la pasión evangelizadora. La visión clara. La visión. Pero yo podía sumar a eso el principio de concentración de esfuerzos. Ajá. ¿No? En realidad, al principio no fue entendido muy bien, no fue interpretado bien tampoco por qué se concentraba todo el esfuerzo en una sola ciudad, Lima, y una sola congregación, Lince. Porque Lince no era la única iglesia de Alianza en Lima.
ya existían en ese entonces anexos de la iglesia de Lince, inclusive dos de ellas ya congregaciones. Una era la congregación de Jesús María, Ajá. que empezó en la cuadra 10 de Arnaldo Márquez, y la otra fue la iglesia de San Miguel. Para ponerlo en contexto de nuestra iglesia, serían como proyectos de iglesia. No, ya eran iglesias. Ya eran iglesias. Para la Alianza del Perú ya eran iglesias. Oh. Iglesia con consistorio, con consejo administrativo. Oh, pero como se eran llama. pequeñas. Pequeñas congregaciones. Pequeñas. Entonces, lo que usted dice es que la concentración de recursos es que todo se concentró en Lince. En la iglesia en Lince. Ok. ¿Por qué? Entonces, por la razón de que no se podía hacer un esfuerzo de esa envergadura en tantas congregaciones a la vez. Ok. Y al mismo tiempo no todas las congregaciones tenían el liderazgo laico, voy a usar esa palabra con cuidado, Ajá. para poder ayudar en esa tarea. Cuando llega el pastor Smith, si bien es cierto, era el pastor que tanto esperábamos, pero esos 2 años de desierto, sin pastor en Lince, había hecho que líderes de la congregación asuman responsabilidades, Claro. no solamente administrativas, sino sin pensarlo mucho, asumieran roles de maestros y aún de predicadores emergentes, ¿no? Claro. Porque al no tener siempre un predicador de afuera que venga a predicar el domingo en la mañana o el domingo en la noche, entonces surgían líderes de la misma congregación que subían al púlpito a dar un estudio bíblico, una prédica, incipiente si quieres, pero vamos, era lo que había, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando llega el pastor Smith, encuentra a esos líderes emergentes para pulirlos, prepararlos con la palabra, darles algunas correctivas, y esas fueron las herramientas que utilizó la iglesia de Lince originalmente cuando no podía haber un equipo pastoral, Okay. ¿no? Recién en el año 74, 75, comienzo del 75, entra el pastor Wilson Chávez, que tú entrevistaste hace unos días atrás. Y él fue, como estudiante del Seminario de La Molina, uno de los que predicaba eventualmente en la iglesia en Lince en los cultos dominicales de la mañana, ¿no? Wow. Y había otro estudiante del Instituto Bíblico que ya está con el señor, el pastor Guardan Pinedo, que predicaba en la noche. ¿Por qué? Porque él tenía el don evangelista y el pastor Chávez predicaba a la congregación. Okay. Entonces, el factor concentración de recursos era estratégico, ¿no? Porque siendo que habían varias iglesias pequeñas, si Lima al Encuentro con Dios trataba de cubrir todas las necesidades, puede que no hubiese logrado el impacto que logró. Se hubiera diluido todo el esfuerzo. esa fuerza evangelística, Exacto. se hubiera diluido ese recurso económico que tampoco no era tan abundante como se quiere, y se hubiera diluido también el recurso humano, que era Así repartir es. a todos los líderes en todas esas congregaciones en lugar de concentrarla por un tiempo, Ajá. por un tiempo y por una situación estratégica en un solo lugar para luego producir el crecimiento explosivo que Bueno, iba a tener. eso fue muy inteligente, ¿no? Porque de hecho que lo que se buscó es fortalecer la base, ¿no? La base, el cuartel general, ¿no? De donde iban a salir muchos guerreros, muchos soldados a diferentes partes de Lima y del Perú, pero se requería concentrar los recursos para fortalecer, en este caso, la iglesia de Lince, ¿no? Y mira, para entonces no existía todavía el seminario de Fuller en Estados Unidos, no existía el movimiento de Iglesia y Crecimiento, Claro. no existía la iglesia de Rick Warren, nada de eso, ¿no? Era volver a la palabra. Libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los apóstoles solos no podían, llamaron a 7 diáconos, luego los 7 diáconos ya no eran suficientes, se involucraron otros líderes, los equipos pastorales, ¿no? El equipo del apóstol Pablo, ¿no? Primero Saulo y Bernabé y luego el equipo que forma el apóstol Pablo, y así se fueron formando los equipos pastorales, Así es. no por pastores a tiempo completo, sino por laicos de la congregación, O biocupacionales, como le llamamos. o biocupacionales, como digamos hoy, que eran parte del equipo, ¿no? Entonces, estoy añadiendo 2 principios: el principio de concentración de recursos y el principio de trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, ¿no? Porque
como te contaba un instante, cuando salimos a apoyar a Pueblo Libre, que recién surgía, nos enviaron a estudiantes con tan solo un año de estudios en el seminario bíblico. Ajá. ¿No? Para vivir el Agustino no había pastor. 4 estudiantes fuimos al Agustino y otros tantos fueron a Miraflores. Es decir, esa tercera y cuarta iglesia de Lima el Encuentro con Dios se formaron con estudiantes del seminario bíblico recién en segundo o tercer año de estudios. Qué interesante. Es más, la iglesia en Pueblo Libre fue el resultado de ese grupito de hermanos de Jesús María, porque originalmente la idea era abrir una iglesia en Jesús María. Claro. Pero al no encontrar un terreno apropiado, se encontró el terreno En Pueblo Libre. en la Brasil de Pueblo Libre, y entonces Jesús María se convirtió en la iglesia en Pueblo Libre. A los años posteriores, cuando Pueblo Libre crece, recién se vuelve a abrir la iglesia de Jesús María que existe hasta ahora, ¿no? Wow, qué interesante. Bueno, yo tengo acá un registro de fundación de iglesias, por lo menos hasta el año 80. La iglesia Alianza de Miraflores en 1977. Fin del 77. También la iglesia del Agustino, en el mismo febrero año. del 78. 78. Febrero del Ok. 78. A la Alianza de los Olivos, 1979. Salamanca, 1980. Callao, 1981. Y Rímac, también más o menos en ese mismo año, ¿no? 81. 81. Bueno, hasta ahí he llegado porque justamente en el Rímac es donde usted ha sido pastor. Pero antes de hablar un poco más sobre este movimiento de Lima al Encuentro con Dios, usted tenía en el año 73 18 años aproximadamente. Claro, cumplí 18 años. Ok. Hablemos un poco de su vida sentimental, pastor. Porque todo gran hombre de Dios va acompañado de una gran mujer del Señor. ¿Dónde encontró esa mujer? ¿En qué circunstancia? ¿Le dio bola al comienzo o no? Porque los jóvenes siempre están preguntando eso. Así que cuéntenos un poco esa historia. Gracias. Bueno, mi vida sentimental no es muy atractiva, digamos. No tiene nada de extraordinaria. Como todo joven, anhelaba algún día formar un hogar y con una mujer de Dios, ¿no? Pero realmente a mi esposa la conozco recién en el año 77. Ajá. Una amiga, hermana de la iglesia en Lince, la trajo como invitada a una campaña evangelística, Ajá. ¿no? Con don Carmelo Terranova, me acuerdo. Y era tal el sentir de compañerismo que teníamos los hermanos en Cristo, que cada vez que alguien traía un invitado, ese invitado no venía en realidad por primera vez, sino que ya venía antecedido de semanas o meses de oración. Wow. Porque si tú tenías compañero de trabajo, compañero de estudios, empezabas a testificarle a ellos, pero compartías en la iglesia a quienes estabas testificando. Y nos traías nombres y nos decías, ora por María, ora por José, ora por Lucho, ora por Juana, ¿no? Y cuando llegaban estos amigos tuyos a la iglesia, a un esfuerzo evangelístico, y lo presentabas a tu círculo dentro de la congregación, ya la gente los conocía. Ah, tú eres María, ah, tú eres José. Y eso pasó con mi esposa. La trajo esta amiga, que era miembro del comité de jóvenes, igual que nosotros. Y les presento a mi amiga Marlene. Ah, tú eres Marlene. Y varios las conocían por nombre. Y a mi esposa le llamó la atención cómo es que la conocían por nombre si ella nunca había pisado la iglesia. Habían estado orando por Habían ella. estado orando por ella, ¿no? Y usted también, sin conocerla. No. Bueno, sí, claro, sin conocerla, sin ningún interés Okay, particular, okay. ¿no? Ahora, usted, perdón, pastor, usted estaba en el Agustino en ese tiempo, ¿no? O sea, estaba apoyando a la obra del Agustino. Ya estaba en el Agustino. Ya. ¿Y cómo se dio tiempo para...? Bueno, en el año 77 todavía no estaba en el Agustino, estaba en Pueblo Libre. Ok, Y como estaba prestado por Lince, ok. y Pueblo Libre recién comenzaba, cuando el tiempo me daba, yo estaba en ambas iglesias, ¿no? Estaba en mis ocupaciones en Pueblo Libre como iglesia naciente, Ya. pero si había una campaña en Lince, Usted estaba en Lince. yo iba a Lince, Ok. o iba al bautismo de algunos amigos míos o discípulos míos de Lince en los años anteriores.
Entonces, Entonces los jóvenes estarían preguntando en este momento, ¿qué fue lo que le impactó a la hermana Marlene? ¿Qué fue lo que vio en el pastor Gustavo Chan o el joven Gustavo Chan que la inspiró? Porque ellos quieren saber, ¿qué tenía usted? ¿Un celular inteligente? ¿Una belleza, un cuerpo esbelto? ¿Qué fue? ¿O pura unción nomás, puro espíritu? no había nada, hermano. No había nada. Yo estaba orando por otra hermana. ¿No? Ella se convirtió en una campaña, como te dije, de las iglesias en Lince. Y a fin del 77, como bien mencionó Pastor, sale el grupo de Lince, un grupo de Lince sale para abrir la iglesia en Miraflores. Ajá. Y otro grupo sale de Lince para abrir la iglesia en el Agustino. ¿No? A mí me mandan en el grupo del Agustino. Okay. Y a la hermana que trajo a mi esposa a la iglesia y que luego ella se convierte, al ver que era recién convertida y era su discípula y a ella la estaban enviando como estudiante en el Instituto Bíblico a Miraflores, se la jala a Miraflores. Dice, acompáñame para seguir discipulándote. Claro. Y mi esposa lo toma naturalmente, ¿no? Como que, claro, pues era su amiga, que la trajo al Señor, la trajo a la iglesia, y sin saber lo que era fundar una iglesia, se va a Miraflores. Y cuando te digo se va sin saber, sin tener todavía una vida eclesiástica muy desarrollada, sin tener nociones de lo que era servicio al Señor. Entonces, allí, en el nacimiento de una iglesia como Miraflores, ella también empieza a ser discipulada, Claro. a la par del crecimiento de la iglesia. Y despertó su llamado también. Despertó su llamado, porque mira, Miraflores empieza en una casita alquilada, ahí en la avenida Benavides, a media cuadra de la avenida Larco, donde no podía haber cultos, era un lugar tan estrecho como donde estamos ahorita, ¿no? Es decir, pequeñísimo, donde entraban 20 personas a lo mucho, y ajustadas. Entonces, ¿qué hacían entre semana en Miraflores? No tenían cultos, sino hacían charlas de café. En ese entonces estaba de moda los café charlas, ¿no? Los espectáculos en cafés. Entonces pusieron charla de café y ponían un letrero ahí en la esquina del Arco con Benavides con una flecha que decía café gratis. Y entonces esa flecha dirigía justamente al pasaje donde quedaba ese departamento. Okay. ¿No? Y entonces la gente venía, entraba, se sentaba en una mesita, venía alguien a traerle café y al toque le caía un hermano de la iglesia para hacerle la conversación, ¿no? En algún momento pasaba alguien al frente, daba su testimonio o entraba alguien y cantaba una canción. Ajá. Y entonces se discutía sobre el testimonio, se discutía sobre la canción y se le hacía la evangelización. ¿Qué rol jugaba mi esposa en todo esto? Era la que servía el café. Ni siquiera la que aconsejaba. Estaba pensando que me estaba surfeando la pregunta, pastor. No. Entonces, ¿el encuentro fue en el café? ¿Algo así? No. No, tampoco. Tampoco. Yo había sido testigo el día que ella hizo su decisión en Lince, pero mi vida continuaba en la iglesia del Agustino, sirviendo en el Agustino. Entonces, yo le perdí la huella a ella. Ajá. Mientras ella iba creciendo naturalmente como creyente en esa naciente iglesia de Miraflores, y yo iba creciendo como pastor de jóvenes en el Agustino, ¿no? Te estoy hablando del año fin del 77, comienzo del 78. Ya tenía como 22 años más o menos. Ya tenía 22 años y ese año cumplía 23 en el 78. Ajá. Hacia fin del año 78, todos los veranos, mejor dicho, desde antes del Lima Encuentro se hacía campamentos juveniles, ¿no? Al principio los campamentos juveniles eran con los jóvenes de la costa, desde Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huacho y Lima, que era hasta donde llegaba nomás el evangelio en el Perú en ese entonces, en la costa, se hacía campamentos de jóvenes de la costa, ¿no? Te estoy hablando de los años 71, 72, 73, inclusive antes que llegue el pastor Smith, ¿no? O recién llegado el pastor Smith. Y esos campamentos continuaron, pero ya no con toda la cosa, sino también ya con las
iglesias crecientes de Lince y luego Pueblo Libre, ¿no? Claro. Entonces, luego ya eran tan grande el número de jóvenes que ya tuvo que hacer un campamento solamente para los de Lince y un campamento solamente para los de Pueblo Libre. Okay. Entonces, en el año 78 se hace un campamento, ya no 78, sino 79, ya no un campamento solamente para Lince y Pueblo Libre, sino un campamento para los jóvenes del Agustino, más los jóvenes de Miraflores y los rezagados de Lince y Pueblo Libre que no habían alcanzado campamento. Fue uno de esos campamentos donde coincidimos sirviendo juntos, ¿no? Allí, y nos reencontramos, por así decirlo, en ese campamento, ¿no? Desde la fecha que se convirtió, yo la conocí como amiga de una de mis amigas, me vuelvo a reencontrar y ya la veo en otro plano, ya no como la joven recién convertida, sino la joven ya ahora sirviendo, comprometida, dirigiendo, aconsejando. Wow. Entonces, yo que venía orando, Señor, ya había tenido una decepción sentimental para ese entonces, pensando que había encontrado a la mujer de Dios para mi vida. Ajá. Y entonces decías, Señor, ya te voy a dejar de buscar porque no es el tiempo tuyo, ¿no? Y entonces me reencuentro con la que ahora es mi esposa y veo una joven consagrada al Señor, ¿no? No me imaginé más cosas que eso, simplemente me asombró su crecimiento espiritual y coincidimos, como digo, sirviendo en el campamento. Ajá. Posterior al campamento, la amistad empezó a tejerse, pero yo, como recién salía de un intento fallido de encontrar la idónea, ya no quería saber nada. Claro. Entonces la amistad se tejió en el plano natural, ¿no? Qué lindo. Pero en el transcurso de esa amistad, yo fui viendo en ellas un llamado al ministerio. Amén. Tanto es así que ella me compartió que quería postular al Instituto Bíblico, al Seminario Bíblico. Y yo, en lugar de animarla, paradójicamente la desanimé. Le dije, tú estás todavía en tu carrera de psicología, deberías terminar primero tu carrera y luego entrar al seminario. Pero coincidió que en esas épocas donde empezaba el terrorismo, la universidad se suspendió, ¿no? Las clases, en todas las universidades particulares y nacionales. Entraron en huelga, etc. Entonces, ella insistió en postular al seminario, ¿no? Y fue así como ella postuló al seminario. Por primera vez en el Seminario Bíblico de la Alianza se hacía un examen de admisión, porque hasta antes de eso entrábamos solamente por recomendación pastoral. Claro. Pero ese año 80, por primera vez se hacía un examen previo de conocimientos generales y también de Biblia. Entonces, yo ahí como amigo le ayudé a poder prepararse en la parte bíblica. Ajá. Y entró con el primer puesto al Seminario Bíblico. Buen año. maestro. ¿No? Ya sé lo que le impactó a ella entonces, pues, ya ves. y nuestra amistad se profundizó. Qué lindo. Hacia fines de ese año nosotros pensamos que ya era el tiempo de formalizar algo, y fue así como en el año 80, ya ella cursando su primer año, yo cursando mi último año del Instituto Bíblico, contrajimos matrimonio en julio del año 80. 24 años más o menos. Ella 24, yo 25, recién cumplió los. Wow, jovencitos. Bueno, jóvenes, ahí está la pregunta que siempre me piden que le haga a los pastores. Ahora ya saben, tiene que ser una mujer de Dios, que ame la obra del Señor, que respire vida espiritual profunda. Y aquí está el consejo: aunque hayas fallado, aunque hayas tenido un tropiezo emocional, aunque te sientas desanimado, triste o desanimada, Dios tiene la pareja aguardando para ti, así que no desmayes, no desesperes, sigue confiando en el Señor, que Él no ha terminado contigo, apenas está comenzando, eres joven, así que Dios tiene mucho para ti por delante. Pastor, estamos terminando la entrevista, pero yo tengo varias preguntas, así que voy a tener que elegir algunas, pero hay por lo menos una o dos. Hay una que me interesa mucho, y es que usted ha tenido que moverse a muchos lugares. Ha estado en Lince, se movió a Pueblo Libre, se movió al Agustino, se movió al RIMAC, se movió a Arequipa, se movió a San Miguel.
¿cómo le hace? ¿Cómo se hace esto, pastor, de poder amar con todo el corazón y luego desprenderse para irse a otra iglesia y amar esa iglesia? Bueno, yo tengo 23 años en Codo Norte, Callao. La iglesia donde nací fue la Alianza de San Martín. Sufrí mucho cuando fui movido de ese lugar para esta iglesia y no tengo más experiencias. Sin embargo, me toca a mí la responsabilidad de poder impulsar a nuestros pastores en el equipo, aún a nuestros líderes, a moverse hacia otros lugares, ¿no? Un consejo, pastor, para ellos. ¿Cómo usted toma la fuerza o cómo es que el Señor lo guía para tomar esta decisión? ¿Qué consejos prácticos le puede dar a ellos, ya que nuestros pastores están recibiendo diferentes invitaciones para poder ir a otras iglesias y aún en otros países, pero puede que más de uno no sepa cómo desprenderse de la Iglesia Alianza de Codo Norte y Callao? Seguramente. Quizás también para mí, no lo sé, ¿no? Esos son los planes de Dios. Un consejo, pastor, para todos ellos, y mirando a la cámara porque ellos te van a escuchar y te van a ver, amado pastor. Gracias por la pregunta, pastor. Bueno, en primer lugar voy a confesar algo, ¿no? Yo no quería ser pastor. Ya había visto algunos familiares míos entrar al ministerio y algo que me asustaba del ministerio era los pocos recursos que hay para sostenerte en la vida, ¿no? Yo decía, yo no voy a sufrir eso. Quiero servirte, Señor, pero déjame servirte con mi ocupación, con mi trabajo o por medio de una profesión, ¿no? Entonces, yo desde muy temprana edad, ya desde la primaria, yo me acostumbré a trabajar con mi padre, ¿no? Detrás de un mostrador en su tienda de abarrotes. Luego lo convirtió en una cafetería y un restaurante al paso. Yo estaba acostumbrado a trabajar desde muy corta edad, ¿no? En mi memoria recuerdo que a los 6 años estaba trepado en un banquito pesando azúcar en una balanza, ¿no? Entonces nunca le tuve temor al trabajo, ¿no? Y pensé que yo podía servir al Señor desde mi trabajo porque, como le conté al pastor, desde adolescente, desde joven, ya estaba sirviendo en la iglesia y me acuerdo el comentario de una misionera, profesora nuestra en el seminario. Una vez nos hizo hacer una tarea de que hiciéramos nuestra agenda del mes, ¿no? Y luego de hacer esa tarea, un día me llamó aparte y me dijo, estoy muy preocupada por ti. Y yo le digo, ¿por qué? Porque el mes tiene 30 días y veo que tú tienes 33 reuniones de coordinaciones al mes. ¿Cómo puedes tener 33 reuniones de coordinaciones al mes cuando el mes tiene solamente 30 días? Y es que estaba metido en muchos ministerios, ya sea como titular del comité o como ayudante o simplemente como servidor, ¿no? Entonces mi pasión por servir al Señor era de muy temprana edad, pero no pensando en el pastorado. Yo confieso haber entrado al Instituto Bíblico tanto en el extranjero como luego acá en Lima sin pensar en ser pastor a tiempo completo, jamás, ¿no? Por ese temor que tenía justamente a vivir en forma tan estrecha en el ministerio, ¿no? Pero sirviendo en la iglesia del Agustino como vía ocupacional, que pensé que sería siempre esa es la tónica de mi vida, hacia fines del año 80 ya, o mejor dicho, comenzando el año 81, ya casado inclusive con Marlene, la iglesia en Lince nos invita para formar una iglesia en el RIMAC. Y entonces nosotros tuvimos que dar un paso de fe que no nos imaginábamos lo que implicaba, porque si lo hubiéramos pensado bien, de repente no lo hacíamos. Mi esposa renunció primero a su trabajo, yo renuncié luego al mío, y asumimos entonces entrar a la iglesia en el RIMAC para empezar una iglesia con 6 hermanos. 6 hermanos en una célula en la casa de una hermana ahí a media cuadra de la Plaza de Hacho en el RIMAC.
El gran choque para nosotros fue que el primer mes nos sonreían, el segundo mes también nos sonreían y en el tercer mes nos sonreían también. En el cuarto mes nos dieron el primer sobre de lo que considerábamos iba a ser nuestro sueldo. Y la sorpresa para mi esposa fue que en ese sobre había exactamente la cantidad de lo que era nuestro diezmo antes, cuando trabajábamos los dos. Y nos miramos los dos diciendo, ¿vamos a poder vivir con esto? Yo creo que el Señor es el único que nos retuvo en ese instante para seguir sirviendo al Señor, ¿no? Vivimos esos años en el RIMAC sirviendo intensamente. Fueron los años 80, ¿no? En los inicios del terrorismo en el país. 2 veces tiraron bombas en la municipalidad del RIMAC, que quedaba justamente o el templo nuestro al provisional quedaba a espalda de la municipalidad, así que imagínense los sacudones que recibimos, los apagones que había, ¿no? Y encima esa escasez material. Y en medio de eso nacieron nuestros 3 hijos, que en la misericordia de Dios nunca le faltó comida, salvo a nuestra hija mayor, un solo día. Ese día yo me arrodillé delante del Señor y dije, Señor, Marlene y yo hemos sido llamados a servirte y estamos dispuestos a lo que sea. Pero te pido por favor que mi hija nunca más tenga que acostarse todo un día con solamente 3 biberones de limonada porque no había ni para la leche. El Señor respondió esa oración, ¿no? Para mis hijos hubo siempre provisión digna para vivir y estar sanos hasta el día de hoy. Pero fueron años duros en el ministerio. Cuando nos invitaron a salir de RIMAC para ir como misioneros a Arequipa, lo hicimos porque era las primeras experiencias misioneras de la Alianza en Lima, ¿no? Abrir Trujillo y abrir Arequipa, posteriormente Tacna y Cusco, eran toda una aventura. Pero las iglesias en Lima estaban dispuestas a hacer el esfuerzo y también los recursos en ese entonces de la Iglesia Nacional apoyada por la Misión Alianza. Fuimos como misioneros. Al principio, como le contaba el pastor, éramos pastores de jóvenes, pero misioneros de la Alianza en Lima. Y el primer año fue satisfactorio, no sufrimos mayormente, pero cuando entramos ya al pastorado, al frente y dependiendo sola de la congregación, sí hubo un poco de dificultades porque la iglesia no tenía los recursos ni el hábito todavía creado, formado de sostener a una familia pastoral, ¿no? Entonces, esos años fueron años de mucha dependencia del Señor, mucha oración, diciendo, Señor, eres tú el que nos llamó al ministerio, es esta la forma de que vamos a vivir siempre. Y el Señor nos traía consuelo, nos traía sostenimiento y sobre todo algo que tuvimos que aprender. El Señor iba a darnos lo necesario para vivir con dignidad, aunque no siempre esas cosas estén a nombre propio. No teníamos casa propia, no teníamos muchas cosas a nombre nuestro, pero las teníamos allí a la mano, ya sea por préstamo o porque pertenecían a la iglesia, para poder usarlas en el servicio del Señor. Ahora, ¿qué nos llevó a aceptar los retos de ir de un lugar a otro? Simple y llanamente la providencia de Dios, poniendo convicción de que había un lugar nuevo como desafío. Una de las cosas que quiero que tú tengas en mente, hermano o hermana que me escuchas, es que Dios no te va a llamar a salir sin primero decirte a dónde ir, ¿no? Acuérdate tú de Abraham. Dios le dice que lo saca de Ur de los Caldeos a una tierra que Dios lo iba a llevar, ¿no? Hay siempre una meta que Dios te pone por delante, que te invita a renunciar a aquello que tanto quieres o que tan seguro te hace sentir. Yo me sentía muy seguro en mi trabajo, bien remunerado, cuando trabajaba como guía ocupacional en el Agustino. Cuando el Señor me invita a renunciar al trabajo
y a ser un pastor biocopacional me invita a una meta, fundar una iglesia nueva. Cuando me invita a ser misionero en Arequipa, era también entrar a las misiones, en un momento emergente de las misiones en el Perú. Y cuando me invitan desde Arequipa para venir a San Miguel, también la iglesia de San Miguel recién estaba empezando, no tenía ni siquiera templo propio, y la congregación, una congregación compuesta mayormente por los hermanos que salieron de la antigua obra de Manuel Estacio y los hermanos que salieron de Pueblo Libre. Por lo tanto, era casi como comenzar la iglesia todavía. Entonces, los desafíos te los pone el Señor. Amén. ¿No? Y también el consenso del Espíritu Santo hablándote al corazón, y no lo desestimes, el consenso de tus autoridades. Tus pastores consejeros van a ser herramienta de Dios para haber confirmado lo que el Señor tiene para ti. No te fijes tanto en las circunstancias, porque a veces las circunstancias, como nos tocó pasarlos a nosotros, son adversas, sin sostenimiento suficiente, sin tener un lugar aparente donde desarrollar la iglesia. Pero las circunstancias son el último factor. El primer factor es la convicción del Espíritu Santo, el consenso de tu familia, en este caso mi esposa, y el consenso también de tus autoridades, que te dicen, esto tiene marca de Dios para que tú la sigas por delante. Wow, qué tremendo, pastor. Qué consejo tan preciso para todos los que están prácticamente convocados por el Señor, ¿no? Para asumir nuevos retos, ¿no? Si me permites, Sí. pastor, no significa que la cosa va a ser fácil, Así es. ¿no? Recuerdo, son 29 años que tenemos en San Miguel, pero hemos pasado por las etapas de terminar de pagar el terreno. Yo llegué de Arequipa, me acuerdo, y la primera noticia que recibí de parte de los hermanos al llegar acá a Lima fue, pastor, aunque lo hemos hecho venir en febrero, no le vamos a pagar hasta abril, porque estamos pagando las últimas letras del terreno que estamos adquiriendo para la futura iglesia. Entonces, Perdón, sí. sí, se pasan situaciones así. Es el precio que se paga para ser los iniciadores de algo, ¿no? Pero Exacto. cuando uno llega ya a una iglesia formada, estable, digamos que hay otros desafíos, pero sufrimos mucho financieramente. Y en el cuando camino se te vienen empieza. a veces invitaciones que no siempre vienen de Dios, ¿no? A mí me han venido muchas invitaciones durante estos 29 años Wow. para el extranjero y también para acá iglesias de Lima más grandes que San Miguel. Claro. Sin embargo, tiene que ser la claridad de Dios en tu Así corazón es. y tu amor por el lugar donde el Señor te ha llamado para decir, todavía no es el momento de moverme. Amén. Y luego aceptar el desgarramiento que significa salir de la iglesia que tú tanto quieres. Para mí salir del Agustino, que fue formada prácticamente en mi periodo, fue un desgarramiento muy fuerte. Pero luego salí del RIMAC, iglesia que habíamos formado ya con mi esposa y donde mis 3 hijos habían nacido, Claro. fue Difícil. lacrimógeno. Claro. Y yo pensé que nunca más iba a llorar como cuando salí de RIMAC. Wow. Pero cuando tuvimos que venir a Arequipa fue otro llanto, otro dolor. A eso es a lo que me refería, amado pastor, Sí. pero yo entiendo, por lo que usted ha comentado, que no estamos donde hay necesidad ni donde nosotros deseamos, sino donde Dios quiere que estemos. Y el Señor Y cuando tiene Dios claro. ordena, entonces nos toca obedecer. Y me Exacto. gusta lo que también ha dicho, el Espíritu Santo, la familia y las autoridades. La combinación de estas 3 cosas hacen que finalmente no quede ninguna duda de dar este paso, ¿no? Exacto. Importante. Gracias, pastor. Gracias por ese hermoso consejo. Y aunque ya nos pasamos el tiempo, necesito hacerte una pregunta final. Bueno, todos vamos a servir hasta el último día de nuestras vidas, pero usted está en esa recta final, le quedan algunos añitos más para poder completar su ciclo como pastor titular. Es urgente una nueva generación de pastores que puedan asumir los desafíos en todas nuestras iglesias alianzas. Así, corto y preciso, un consejo práctico para los pastores que están llegando, están en la recta final y los que están empezando el ministerio, ¿no? Porque
a veces pasa que los jóvenes no quieren asumir muchos compromisos, muchas responsabilidades. Parece que los locos que estaban dispuestos a dejarlo todo y asumir grandes retos que implicaban muchos sacrificios estaban en los inicios del LED, ¿no? Pero creo que es un espíritu que también debe ser transferido a las nuevas generaciones. Entonces, sí. ¿Qué consejo práctico le haría a los que ya están casi por jubilarse y a los jóvenes que están por empezar o que están en la efervescencia de su ministerio? Corto y preciso, pastor, y terminamos este tiempo. Gracias, pastor, por la pregunta. Hermanos, primero me dirijo a ustedes que están cercanos a mi generación, ¿no? Nos jubilamos el día que el Señor nos llama a su presencia. Amén. Eso tenlo por claro. Pero el servicio en la iglesia local o en la institución donde el Señor nos ha llamado para servir por muchos años, tiene un tiempo de caducidad por la salud nuestra y la de nuestra familia, y también la salud de la misma iglesia, ¿no? Hay una época para correr y saltar y levantar sillas y acomodar bancas e ir a hacer 3 o 4 visitaciones diarias y predicar en la mañana 5 cultos y luego uno en la noche. Y hay una época en la que ya las fuerzas no dan para eso. Por lo tanto, ni tienes que matar tu vida, ni tienes tampoco que sacrificar a la iglesia no recibiendo todo lo que debe recibir. Entonces, ¿cuál es el consejo cuando tú ya llegas a la barrera de los 50? Y si no lo has hecho antes, tienes que hacerlo ahí. Es empezar a llamar colaboradores, a estar cercanos a ti, no solamente para hacer aquellas tareas que no puedes hacer, sino para prepararlos a hacer las que tú estás haciendo, ¿no? De tal manera que nombrando pastores para ministerios y también pastores ejecutivos para que empiecen a respirar las tareas del pastor titular, vayas entrenándolos para asumir responsabilidades mayores, ¿no? Y también dándole la libertad de poder salir en el momento que el Señor les da la convicción, aun cuando tú los necesites en tu equipo pastoral. A mí me ha tocado desprenderme de pastores en el momento quizás más inoportuno para la vida de la iglesia y para mi propio ministerio, pero por amor a la gran obra del Señor, que es cederlos en un momento donde ellos podían ser más útiles en otro lugar que lo que ya estaban siendo al lado mío en la iglesia donde estamos. Y para ustedes, los jóvenes, no tengan temor de correr riesgos, de equivocarse en los primeros tiempos. Yo me he equivocado en muchas cosas en los primeros ministerios, como estudiante en Lince o en Pueblo Libre, o ya como estudiante, pastor en la iglesia del Agustino, inclusive como pastor titular en la iglesia del Rímac y más adelante en Arequipa. Uno comete errores, ¿no? Pero uno tiene que aprender a reconocerlos y corregirlos a tiempo. Para ello, el consejo de nuestras autoridades es muy importante, y también el vivir siempre bajo esa sana humillación delante del Señor, donde tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? El día que tú piensas que ya no tienes nada que aprender, tú mismo estás poniéndole punto final a tu ministerio, ¿no? Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir arriesgando, pero no desprendido ni del Señor, ni tampoco nuestros mayores, que aun cuando no puedan correr como tú corres, tienen la experiencia de haber errado como tú puedes errar hoy en día, pero haber corregido a tiempo sus equivocaciones y haber aprendido cosas nuevas. Así que si el Señor te está llamando a entrar al ministerio, ya sea en forma biocupacional o a tiempo completo, acepta el reto, ¿no? También acepta que va a haber en el momento tiempos en los cuales, como el apóstol Pablo, tendrás que hacer tiendas en medio del ministerio. Recuerdo una época en la que le dije al consejo administrativo: hermanos, no se extrañen si el día lunes, que es mi día libre, van a ver al pastor taxiando por la ciudad de Lima, porque hay que cuidar de la familia también,
a pesar de que el Señor nos ha llamado al ministerio a tiempo completo. Somos responsables de nuestra primera iglesia, que es la familia, así como de la congregación donde el Señor nos ha llamado. Hay otras cosas que podría añadir, pero te agradezco la atención y la gentileza de esta invitación, pastor. Pastor, muchas gracias. Quiero aplaudir sus consejos y todo lo que hemos aprendido en esta preciosa tarde. Ha sido realmente una experiencia muy hermosa y ojalá lo tuviéramos en otras entrevistas, porque creo que hay mucho tesoro, mucha riqueza que se puede compartir con todos nosotros. Antes de terminar esta entrevista, queremos darle un obsequio. Estos son detalles del programa Una Tarde con mi Pastor. Este es un cuadernito para apuntar los números telefónicos con el logo de Una Tarde con mi Pastor, un lapicerito, una taza para que tome su café con Una Tarde con mi Pastor. Es un programa que está haciendo de bendición. Y usted puede decidir qué hacer con este relojito, pero también es un reloj de Una Tarde con mi Pastor. Gracias. Así que va con mucho amor de parte de la iglesia y de este programa, que está haciendo un trabajo muy bonito. Aquí en su bolsita, pastor, claro. Es completamente suyo y con mucho cariño. Bueno, mis hermanos, agradecidos a Dios una vez más por la participación del pastor Gustavo Chián con nosotros. Pastor, sus palabras finales para los hermanos de Coro Norte Callao, a los pastores, la iglesia en su totalidad. Queridos hermanos, quiero agradecer una vez más la invitación del pastor Antonio a esta entrevista, que ha sido muy gratificante para mí, porque al hacer memoria de algunas cosas que el Señor le permite vivir a uno vuelve a estar agradecido al Señor y reconoce la deuda inmensa que tiene con el Señor, que nos llamó primero a conocerle como Salvador y Señor, y luego a servirle en la extensión de su reino. Algo que le decía a alguno de sus pastores antes de esta entrevista es la importancia de reconocer la soberanía y la gracia creativa de Dios. En un movimiento como Lima del Encuentro con Dios, en una iglesia como la Alianza Cristiana Misionera de Perú, la tendencia con el pasar de los años es querer encontrar patrones o condicionamientos para que una iglesia crezca, una iglesia se multiplique, y muchas de esas cosas que todos deseamos. Pero hermano, nunca olvidemos que Dios es el Señor de la iglesia y Él es soberano. Él puede llamarte a una iglesia de 100 hermanos, 1000 hermanos o 10,000 o más. Y en todas tienes que darte tu entrega como si fueras a quedarte hasta el último día de tu vida, ¿no? Yo sinceramente te digo que yo nunca pensé salir de la iglesia en Lince, donde nací. Cuando me pasaron al Pueblo Libre, me costó aceptar esa iglesia como el escenario donde el Señor quería servirle. Y cuando yo me estaba acostumbrando a la iglesia en Pueblo Libre, me sacaron para el Agustino. Y cuando yo dije, el Agustino va a ser mi iglesia, el Señor me llevó para Rímac. Y así sucesivamente. Uno tiene que llegar a un lugar donde el Señor te ha llevado, y tú estás seguro que el Señor te ha llevado, dispuesto a morir y ser enterrado en ese lugar. Pero si un día el Señor te dice, sal porque tengo otro lugar para ti, ten tus maletas ahí a la mano para hacerlas, aceptando que Dios tiene planes que a veces uno no se imagina. Que Dios le bendiga. Esta iglesia es una iglesia muy preciosa, una iglesia de la cual los que estamos alrededor nos gozamos en lo que el Señor ha estado haciendo en los años, pero también creemos que Dios tiene a hombres y mujeres de Dios en esta iglesia que Él quiere usar en otros lugares del Perú y en otros lugares del mundo. Dios me ha permitido a lo largo de estos 44 años de ministerio que ya he cumplido, ver a muchos discípulos nuestros saliendo de la iglesia local, saliendo de la ciudad de Lima o saliendo del país a servir en otros lugares. Nuestro actual presidente de la Alianza Cristiana Misionera del Perú fue una de mis ovejas en la iglesia en el Agustino, ahí en el año 79. Y por lo tanto es un gozo para mí saber que
aquel que fue una ovejita en un momento, hoy es el presidente y nuestra autoridad en la Iglesia Alianza. Qué lindo. O el presidente de la Alianza en Japón, que también fue una ovejita en la iglesia y que se casó con una de nuestras feligresas ahí en la iglesia y ahora es pastor en una iglesia en el extranjero. Entonces, todas esas cosas son bendiciones que Dios tiene para ti, aun cuando tú no lo estás calculando, ni siquiera imaginando hoy en día. Porque Dios es soberano y Dios es creador. ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias, pastor. Hermanos, ha sido el pastor Gustavo Chián que ha estado con nosotros compartiéndonos desde su corazón, como decimos en este programa, de corazón a corazón, pero también registrando algunos eventos importantes en este movimiento de Lima al encuentro con Dios en la historia de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Pastor, una vez más, gracias por su tiempo con nosotros. Felices de tenerle y nos despedimos de la transmisión, pastor. Por supuesto que que Dios sí. le bendiga. Bendiciones, Chao, iglesia. hermanos. Bendiciones. Pasa a vosotros.